Muy buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Bueno, el tema de hoy lo titulé de la siguiente manera. Dice, creados para entrar en el descanso de Dios. Y es que les cuento que he estado leyendo un libro del Papa Benedicto que se llama, ya les digo, se llama En el principio y es pues todo lo que tiene que ver con la creación del ser humano, etcétera. Entonces, quiero compartirlo con ustedes y el primer tema es este, ¿no? Creados para entrar en el descanso de Dios. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué tal si descansar no es simplemente dejar de trabajar? ¿Qué tal si el descanso es el destino para el que Dios nos creó? Benedicto XVI afirma que la creación alcanza su plenitud no en el sexto día, ahí se refiere al texto del Génesis sobre la creación, cuando aparece el ser humano, sino en el séptimo, cuando Dios descansa. Y hoy vamos a descubrir entonces por qué fuimos creados para entrar en ese descanso. Entonces nos dice el Papa, el segundo, o sea, hay un elemento muy importante del relato de la creación y es este de que termina con el número 7, con el día del descanso, Dios descansó. Y él dice que este ritmo está al servicio de un significado más profundo. Quiere decir que la creación está orientado hacia el sábado. ¿Se acuerdan que el sábado para los judíos es el lugar del descanso? Para nosotros se convirtió en el domingo, pero para ellos era esto, ¿no? Toda la creación estaba orientada hacia el sábado, que era el signo de la alianza entre Dios y la humanidad. La creación entonces, y esta es la conclusión que el Papa saca, la creación está diseñada de tal manera que está orientada al culto de Dios, y solo alcanza plenamente su finalidad y adquiere todo su significado cuando es vivida siempre de nuevo con vistas al culto. La creación existe para el culto, nos dice el Papa Benedicto y cita a San Benito en su regla, que decía, nada debe anteponerse a la obra de Dios, es decir, al servicio divino. Esto no es la expresión de una piedad evasiva o desencarnada, sino una traducción clara y sobria del relato de la creación y del mensaje que éste contiene para nuestra vida. Y sigue diciendo, el ritmo de las estrellas y el ritmo de nuestra vida es el culto a Dios. El ritmo de nuestra existencia encuentra su verdadera medida cuando queda integrada en ese culto. Y en el fondo nos dice él, todos los pueblos han sabido esto. Los de relatos de la creación presentes en todas las civilizaciones apuntan a una misma realidad. El universo existe para el culto y para dar gloria a Dios. Esta unidad cultural en torno a las preguntas más profundas del ser humano es algo de enorme valor. En mis conversaciones con obispos africanos y asiáticos, especialmente durante los sínodos episcopales, he podido comprobar una y otra vez, a menudo de manera sorprendente, cómo las grandes tradiciones de los pueblos poseen en su nivel más profundo una profunda afinidad con la fe bíblica, porque se conserva un conocimiento humano primordial abierto a Cristo. Entonces, el peligro de nuestra civilización tecnológica es que nos hemos desconectado de ese conocimiento originario que sirve como guía a una de las grandes culturas, mientras que un saber científico cada vez más especializado nos impide percibir el hecho mismo de la creación. Entonces, fíjense cómo el pecado, ¿verdad? Tiene que ver con
olvidar mi origen y olvidar mi fin. Olvidar que la creación es hecha por Dios y que Él es el que rige absolutamente todo y al mismo tiempo desconocer que en realidad es como que el origen y el fin de la creación es el culto a Dios. Yo me preguntaba eso, ¿verdad? ¿Puedo yo a veces desconocer cuando me levanto por la mañana que el objetivo de este día es darle gloria a Dios? No darle gloria a mi voluntad, no es para cumplir mis sueños y para que yo me realice, no, es para dar gloria a Dios. Pero vamos a mirar un minutico acá porque no todo culto es adecuado, ¿no? Y vamos a ver los distintos matices de lo que es el culto. Debemos reconocer con honestidad que este conocimiento ha sido constantemente deformado. Todas las religiones del mundo conservan la intuición profunda de que el universo existe para el culto. Sin embargo, con frecuencia esa idea se ha interpretado erróneamente, pensando que mediante el culto el ser humano entrega a los dioses algo que ellos necesitan. Se supone entonces que la divinidad exige esa atención por parte del hombre y que el objetivo del culto es preservar el mundo, o sea, em, que Dios necesita que nosotros estemos orando y que si no oramos el mundo se pierde, ¿ya? Em, pero aquí, dice el Papa, aparece la posibilidad de la manipulación. El ser humano termina diciendo, los dioses me necesitan. Por tanto, puedo presionarlos e incluso obligarlos a actuar. Recordemos, por ejemplo, por decir cualquier cosa, los aztecas. Sí, vivían alrededor del culto a los dioses, pero era un culto en donde supuestamente estos dioses exigían sacrificios, y en el caso de ellos, sacrificios incluso humanos. Y el entregar este tributo como quien paga impuestos, em, eso era lo que aseguraba al pueblo azteca que los dioses darían una buena cosecha, harían como quien dice su parte. Entonces el culto en esta visión es como una transacción. Así la relación pura de amor, que es lo que el culto está llamado a ser, en vez de esa relación pura de amor, surge el intento manipulador de apoderarse del control del mundo y así el culto puede terminar degradando tanto el mundo como a la persona humana. Ciertamente la Biblia asume la idea fundamental de que el universo existe para el culto, pero al mismo tiempo purifica estas ideas, digamos, de otros pueblos y de otras culturas sobre lo que significa el culto y qué es lo que supuestamente esos dioses, eh, por qué lo, digamos, lo colocan como fin del universo. La Biblia declara que la creación encuentra su estructura en la institución del sábado. Pero el sábado, a su vez, resume la Torá, que era la ley de Israel. Esto significa que el culto posee una dimensión moral. Todo el orden moral de Dios está contenido en él. Solo así el culto es verdaderamente culto. A esto hay que añadir que la Torá, la ley,
es expresión de la historia de Israel con Dios, es expresión de la alianza y la alianza a su vez es expresión del amor de Dios, de su sí al ser humano que creó para que pudiera amar y ser amado. Es como me gusta este camino que va tejiendo el Papa hacia, hacia lo que es el culto, ¿no? Esto de que el séptimo día descansó, o sea, no es como un datico ahí secundario que se le ocurrió al quienes escribieron el Génesis, ¿no? Sino que es justamente un elemento fundamental que habla de esta alianza y de cómo la alianza y los 10 mandamientos, que incluso el Papa en el capítulo anterior dice que 10 veces se menciona y Dios dijo, hágase la luz, Dios dijo, hagamos al hombre, ¿no? Como que es 10 veces y que eso apunta a los 10 mandamientos. Pero fíjense, digamos, la el dato profundo de la ley. No es simplemente comportamiento moral, como digo yo a veces, de un Dios obsesionado con que le hagan caso, sino que están dados para que el hombre sea libre para amar y al mismo tiempo sea libre para recibir el amor, para ser amado. Entonces vamos viendo cómo en el centro del culto a Dios, desde el catolicismo, está el amor. Ahora podemos comprender mejor esta idea. Podemos decir que Dios creó el universo para entrar en una historia de amor con la humanidad. Lo creó para que el amor pudiera existir. Qué bonito, ¿no? Qué lindo como detenernos y que estas palabras nos lleguen a nuestro corazón, ¿verdad? Dios me creó y creó este universo y esta tierra para que el amor entre Él y yo pudiera existir y para que el amor entre Él y cada ser humano que me rodea pudiera existir. Detrás de esta afirmación se encuentran expresiones de la tradición de Israel que conducen directamente al Nuevo Testamento. En la literatura judía se dice de la Torá que encarna el misterio de la alianza y de la historia de amor de Dios por la humanidad que estaba en el principio, que estaba junto a Dios, que por ella fue hecho todo lo que existe y que ella era la luz y la vida de los seres humanos. Aquí a qué se está refiriendo. Tenemos la historia de la creación del Génesis, pero en el Evangelio según San Juan tenemos otro apartado en donde se nos explica la creación. Y ahí Juan lo formula a partir de la palabra viva de Dios. Todo fue hecho por medio de él, ¿verdad? De la palabra. E incluso antes de Juan, Pablo había escrito, todo fue creado por él y para él, para Cristo, ¿no? En Colosenses 1. Entonces, fíjense lo bello. Y a mí me gusta mucho que siempre nos quede esta claridad de que Jesús no se encargó porque, ups, el hombre pecó, qué embarrada, me tocó encarnarme y entonces Cristo vino a crear una relación con nosotros de Salvador. No, todo fue creado por Cristo y para Cristo. En el principio estaba la palabra. Fíjense ahí,
Ahí va, en el Evangelio según San Juan, está esta narración cristológica de la creación. Dios creó el universo, ¿sí? Y vamos a volver en este momento a esta estructura sabática de la creación. Ahora debemos dar un paso más y ver cómo podemos comprender mejor todo esto. En el relato de la creación, el sábado aparece como el día en que el ser humano, en la libertad del culto, participa de la libertad de Dios, del descanso de Dios y por tanto de la paz de Dios. Esta palabra participa es también fundamental en nuestro catolicismo y obviamente en la espiritualidad del Papa Benedicto XVI, porque el ser humano definido por Benedicto es el ser capaz de entrar en comunión. Podemos decidir libremente no entrar en comunión, quedarnos metidos, encerrados en nuestro yo, tratando de crearnos nuestra mejor versión o nuestra santidad en el mejor de los casos, ¿no? Eh, pero la comunión con Dios implica que Él nos participa de su vida, de su amor, de su comunión, nos participa de su comunicación eterna entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos participa de sus méritos y nos participa de su santidad. Así como el Hijo participa de la santidad del Padre, nosotros en el Hijo participamos de la santidad de Dios. Es por participación que nos santificamos, no por, como dirá el Papa Benedicto, por obras aventuradas de virtud, ¿no? Y de heroísmo. No hay nada que nos santifique fuera de la comunión con Dios. Entonces, celebrar el sábado, ¿qué significa? Significa celebrar la alianza. Significa volver al origen y limpiar toda la contaminación que nuestro trabajo ha traído consigo. Porque es que el ser humano, que como no confía en Dios, como no confía que es amado, como no confía en que el fruto de la vida no lo tiene que arrancar, sino que se lo van a dar, ¿verdad? Porque ese es el pecado. El ser humano con su labor, con su trabajo, arranca el fruto del árbol de la vida. ¿Y Cristo cómo nos reconcilia? Nos permite recuperar la verdad de nuestro ser criaturas a quienes Él quiere donar el árbol de la vida. Y por eso en el árbol de la cruz se restaura el ser humano en la verdad de sí mismo, de que solo puede recibir su ser como un don, recibir la paz como un don, recibirlo todo, recibir méritos, recibir vida en abundancia. Pero el ser humano con el pecado, en lo que confía es en su trabajo, en sus obras, en lo que yo hago. También significa avanzar hacia un mundo nuevo en el que ya no habrá esclavos ni amos, sino únicamente hijos libres de Dios. Un mundo en el que los seres humanos, los animales y la misma tierra compartirán juntos como una sola familia la paz y la libertad de Dios. ¿Qué cosa con el ser humano cuando se apodera de su yo y empieza a crearse su mejor versión y entonces empieza a comparar, ¿verdad? Y entonces están los seres humanos mejores y los seres humanos peores, los buenos y los malos, ¿cierto que sí? Y empezamos a sufrir. ¿Y qué significa el culto? ¿Qué significa el culto agradable a Dios? En donde se acaban esas categorías. Y lo vemos en San Pablo, cuando se encuentra con este esclavo
y que lo devuelve a su amo como libre, como hermano. Es que es a partir de esta idea como se desarrolla la ley mosaica, nos dice el Papa, cuyo fundamento es que el sábado hace posible una igualdad universal. El ser humano caído siempre quiere sentirse mejor persona que otro. Siempre está pensando y se está comparando. Siempre está diciendo los buenos somos más, porque están los buenos y están los malos. Y esto no es dar culto al Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no tiene distinción con los seres humanos. Esta idea se extiende más allá del sábado semanal, de tal manera que cada séptimo año es también un año sabático durante el cual tanto la tierra como las personas descansan. Está hablando de los judíos y el sábado, ¿no? Después de 7 siglos de 7 años llega el gran año sabático, el jubileo, cuando todas las deudas son perdonadas y todas las compras y ventas quedan anuladas. La tierra debe volver a recibirse de las manos creadoras de Dios y todos deben comenzar de nuevo. Quizá podemos comprender mejor el significado de esta disposición que de hecho nunca llegó a cumplirse plenamente a partir de una breve observación que aparece en el segundo libro de las Crónicas. Durante mucho tiempo Israel sufrió durante el exilio cuando Dios, por así decirlo, pareció negarse a sí mismo al permitir que le fueran arrebatados su tierra, su templo y su culto. Incluso después del exilio, el pueblo seguía preguntándose, ¿por qué Dios nos hizo esto? ¿Por qué este castigo tan desmesurado con el que parece que Dios se castiga también a sí mismo? Claro, en aquel momento no podían imaginar que un día Dios mismo, Cristo mismo, cargaría sobre sí todo el castigo en la cruz y que permitiría él mismo ser herido en el transcurso de su historia de amor con la humanidad. ¿Cómo podían imaginarse eso? Pero en el segundo libro de las Crónicas encontramos la respuesta. Todos los muchos pecados que los profetas denunciaron no podían al fin ser razón suficiente para un castigo tan desproporcionado como el exilio del pueblo elegido. La razón debía encontrarse en algo más profundo y más cercano al corazón mismo de la realidad. El segundo libro de las Crónicas describe esta causa más profunda con estas palabras. La tierra disfrutó de sus sábados durante todo el tiempo que permaneció desolada, guardó descanso sabático hasta que se cumplieron los 70 años. Esto significa que el pueblo había rechazado el descanso de Dios, su ocio, su culto, su paz y su libertad, y por ello cayó en la esclavitud de la actividad. Sometieron la tierra a la esclavitud de su propia actividad y al hacerlo terminaron esclavizándose ellos mismos. Por eso Dios tuvo que darles el sábado, que ellos mismos se habían negado. En su no al ritmo de libertad y descanso dado por Dios, se apartaron de su semejanza con Él y al mismo tiempo dañaron la tierra. Por eso fue necesario arrancarlos de su obstinada adhesión a sus propias obras. Dios tuvo que comenzar de nuevo para hacerlos verdaderamente suyos y liberarlos del dominio de la actividad. Entonces, fíjense esta cosa tan maravillosa. La actividad del ser humano debe provenir de la libertad que da la verdad, ¿verdad? De que somos solo criaturas. Es como cuando en el camino por el desierto, Dios les da el maná, ¿cierto? Reciban el alimento. Yo les voy a donar lo que necesitan. No tienen que guardarlo
porque yo mañana les voy a volver a dar. Tranquilos que yo me ocupo de ti, ¿sí? Eso no quiere decir que no tuvieran que recoger el maná, pero ¿cómo estaría la cosa con el ser humano que cogían y empezaban a como acapararlo y a guardarlo? ¿Y qué pasaba con el maná? Se podría, porque es que el ser humano actúa desde la angustia, desde esta cosa que es que todo depende de mí. Es que si yo no le digo esto a tal persona, entonces quién sabe qué va a pasar. Entonces, no es lo mismo actuar desde esa verdad de que mi ser está sostenido por el amor, por alguien que me conoce y que me ama, y que yo puedo como descansar en ese amor. Y desde esa paz interior y esa libertad interior, porque es que no estoy aferrada a que tiene que pasar así, porque es que si no pasa así voy a ser infeliz. ¿Cómo así? Es que si no pasa, es que Dios está a cargo. Minuto, Dios creó el mundo, no hay fuerzas ajenas, no es que la luna y el sol y las tinieblas y la maldad tienen como poder. No, es que todo está en manos de Dios, un minuto. ¿Eso quiere decir que yo no haga nada? No, quiere decir que yo actúe, pero existe la primacía de la gracia, como lo llaman, por ejemplo, Juan Pablo II y pues la teología católica. La primacía de la gracia, Dios es primero y yo respondo. Y como Dios es primero, yo puedo ser niña, yo puedo estar confiada en mi Padre, ¿verdad? Un niño no está preocupado porque miércoles, mamá, ¿ya compraste los pañales de mañana? ¿Ya fuiste a la tienda y compraste los pañales de mañana? No, se pone los pañales de hoy tranquilo que mañana va a haber pañal. Bueno, si tiene una confianza en los padres y los padres son realmente responsables, ¿no? Pero es que Dios es un padre responsable, eso no hay duda. Entonces nos volvemos esclavos, estamos construyendo esas pirámides de nuestra existencia y de nuestra vida y de nuestra seguridad y, ¡oh! ¿No? Eso no es culto a Dios aunque yo vaya a misa. Eso no es culto a Dios porque yo puedo rezar en medio de esta angustia que no es la disposición del Hijo de Dios. Por eso a veces Dios permite que todo se vaya pues, a la nada, porque es que confiamos demasiado en nuestras obras. Entonces, Dios cogió es como cuando uno está enfermo y ya no te queda sino recibir, ¿no? Porque el ser humano moderno quiere poder todo, quiere que no le tengan que dar nada, quiere no tener que pedir, ¿no? Quiere no tener que reconocer que es vulnerable, que no lo tengo todo, que no lo sé todo, que yo me equivoco. Le tenemos fobia a eso, fobia. Eso es culto, eso es no conocer a Dios. Eso es hacernos, volvernos Dios y hacer el culto a nuestro obrar, echarle incienso a nuestros esfuerzos. Nada debe anteponerse a la obra de Dios. El culto a Dios, su libertad y su descanso ocupan el primer lugar. Solo así y únicamente así el ser humano puede vivir de verdad, puede vivir en abundancia, sino qué estrés tan espantoso. ¿Mm? Entonces, el pecado original no comienza desobedeciendo mandamientos, comienza cuando el ser humano rechaza el descanso de Dios y quiere vivir únicamente desde su propia actividad. ¿Mm? Quiere vivir únicamente desde su propia actividad. O entonces, ¿qué es entrar en por eso la creación está ordenada hacia el culto del sábado, hacia este descanso, hacia este verdaderamente
en los que creen les da el poder de ser hijos de Dios. Eso implica un lugar interior en el cual yo me sitúo ante el mundo, ante mi vida, ante mí misma, ante los demás. Yo no soy la salvadora de los otros. Y la oración no puede ser la catarsis de la angustia. Tiene que ser la expresión por eso es la gratitud. La oración tiene que ser un entrar en el descanso de Dios, en donde Él sabe antes que yo lo que necesito. Pero yo sé eso cuando rezo o uso, como dice en este libro el Papa Benedicto XVI, creo que Dios necesita mi oración y mi culto. Y si yo no lo hago, entonces me va a ir mal. Le va a ir mal a Colombia, le va a ir mal al mundo porque Dios necesita, no, Dios necesita que yo crea, que yo lo conozca y que me conozca, que conozca los límites que tengo de mi, que Dios no necesita el culto, el que lo necesito soy yo. Y como dice el Evangelio, como dice el Nuevo Testamento, este es el reino de Dios, que te conozcan a ti, que me conozcan, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo. Por eso la catequesis está en el centro de la oración, porque este conocer a Dios es lo que me permite ubicarme, ubicarme, volver a reconocer sobre todo mis límites y que en ese límite estoy amparada, ¿verdad? Em, Y por eso Dios a veces nos coloca en situaciones en donde se restablece el recibir por encima del hacer, porque el hacer tiene que estar sintonizado con el recibir. Es diferente el que hace confiando en su hacer y el que hace confiado en el recibir, en que un día a la vez Dios me dará el maná que necesito. Yo lo que tengo que hacer es recoger el maná de hoy. Sí, con mis facultades, ¿verdad? Operativas, con mi voluntad, con mi inteligencia, pero en el centro tiene que estar la humildad. Si no, es una fachada de religiosidad que está muy lejos de ser el culto en espíritu y en verdad. En espíritu porque participamos del descanso de Dios, participamos de la bondad de Dios. Yo no soy buena por mí misma. Yo no arranco la bondad y mucho menos le arranco a Dios lo que a mí me provoca que haga. Eso se llama manipulación y muy lejos está del culto agradable a Dios y de la actitud de hijo. Es como el hijo de la parábola del hijo pródigo, el que se quedó. Siempre obedezco todo lo que tú me dices y no me has hecho un banquete. Revisemos si nuestra oración es así, interesada, y queremos hacer esos intercambios, esos negocios con Dios, porque yo pienso que eso ofende, ¿cierto? No necesitamos nada de nuestros hijos. ¿Qué es para mí? ¿Qué es lo que yo espero de mi hijo? Que él sepa que tiene mamá y que es rico que alguien se preocupe por él y que quiera saber a dónde está a las 12 de la noche. ¿Pero por qué? Porque hay que obedecer. No, porque él tiene mamá y quiero que él conozca la delicia que es tener mamá y que alguien se preocupa por ti. Es desde el amor que se cumple. Yo no necesito que él me diga dónde está, yo necesito que él confíe y que él reciba el amor que también cuida, que es el amor maternal.
Entonces es lo mismo con Dios. Qué alegría tenemos a Alexandra en línea. Buenos días, Alexandra. Buenos días, ¿Cómo estás? Bienvenida. muchísimas gracias. A ver, yo quería dar una reflexión sobre lo que escuché. En el caso mío, que soy madre de familia y que estoy diciendo en el programa que no se preocupa por los hijos, que hasta ahora se están, que a la medianoche, bueno, todas las ¿Puedes hablar cuestiones. un poquito más fuerte, Alexandra? Me- Que te escucho un Sí, poquito mal. bueno, sí, ujú. Eso. Una madre tiene que invocar el Espíritu Santo todo el día, clamando por sus hijos, por el bien de su hogar, de su esposo, porque necesitamos el Espíritu de Dios para que nos guíe y nos dé sabiduría para guiar a esas personas. Porque recordemos que el enemigo, lo dice la palabra de Dios, anda como león rugiente buscando a quien devora. Me parece muy importante todos estos programas que ustedes dan en Radio María. Que el Señor los bendiga y que nos sigan evangelizando a través de este mundo. Sí, qué bueno abrirnos a recibir con la oración. La oración es ese momento en que dejamos de estar encerrados en nosotros y nos abrimos a recibir, es algo, es el culto a Dios, ¿no? No el culto a nuestros esfuerzos y a nuestras capacidades, sino es eso, ¿no? Pero no desde la angustia, ¿no? Porque finalmente las fuerzas del mal también no son como ni originarias ni a la par de la fuerza del bien. Lo que pasa es que Dios nos pide que colaboremos, seamos colaboradores de la verdad, que seamos, que participemos en su sacrificio eucarístico, ¿verdad? Que nos unamos a la forma como Él vive. Gracias, Alexandra. Vamos a recibir a Aura. Buenos días, Aura. Muy buenos días, qué gusto poder participar y muchísimas gracias por ese programa que nos deja tanto conocimiento y tanta, de verdad, claridad frente a las cosas que vivimos a diario. Ay, Aura, Quería, pues un gusto y un gusto quería escucharla. que el sentimiento de falta es algo como que nosotros necesitamos superarlo, ver que Dios es el Padre bondadoso que no deja nada al azar, sino que todo lo tiene previsto y que nosotros no necesitamos, eh, digamos, rogar, rogar y rogar y rogar y angustiarnos todos los días. No, más bien pactamos desde la gratitud, por, no más por el hecho de tener la vida, ya es un regalo inimaginable. Y pienso yo que si todos nos uniéramos en gratitud y miráramos esa tierra tan hermosa que nos ha dado Dios con tantos recursos maravillosos, no necesitaríamos más sino de estarla cuidando y estar agradeciéndole a Dios cada día por todo lo que vamos viendo de bondad manifestado en cada flor, en cada mata, en cada animalito, en cada cosa tan bella que está a nuestro alrededor. Ese Mm. sería mi comentario. Ay, Aura, muchas gracias. Nada más de escucharla como que todo mi ser se relaja en en esa alegría de sabernos cuidados, conocidos, amados, llamados por nuestro nombre. Sí, hay que estar en esa conciencia, ¿no? De ser amados, conocidos y constantemente cuidados. em, hacer todo lo que sea de nuestro lado y esperar todo como si todo dependiera de Dios, ¿no? Es decir,
porque así es, así es. Em, gracias, Saura. Maravilloso. No necesitaríamos más sino estarla cuidando, agradeciendo Así es, por Saura. manifestado esa. Sí, qué diferente uno agradecer por la inteligencia más que creerme que soy muy inteligente, ¿no? Porque no es algo que poseo, es algo que también recibo. Es que es muy difícil ver que somos sostenidos constantemente por Dios, ¿cierto? Es muy difícil. Voy entonces a saludar a María. María, buenos días. Bueno, mira, Cuéntenos. bueno, no, cuidadísima esta charla de hoy tan hermosa. Me hace pensar en un libro que leí que se llama El Santo Abandono, donde también dan muchas citas bíblicas y en esa oración de Charles de Foucault, de la oración al Padre, me abandono en tus manos, ¿no? Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, con tal de que tu voluntad sea a mí en todas las criaturas. No deseo nada más, Padre, que doy mi alma con todo el amor porque soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Bueno, y hablando del tema de que sí, el abandono, qué bueno aprender a abandonar en las manos del Padre. Así no entraríamos en angustia y desesperación porque las cosas no salen como queremos, o como de pronto oramos a veces creyendo que Dios simplemente tiene que cumplir lo que nosotros simplemente le expresamos, porque nos falta como esa confianza, ese abandono. Y en cuanto a las criaturas, uno se pone a mirar y cuántos hay es que Dios, ¿por qué no se me manifiesta? ¿Por qué otros pueden oírlo? ¿Por qué fulano? Bueno, y uno dice, pero si yo escucho los pájaros cada mañana, si yo miro los árboles que siempre están en continua alabanza hacia el cielo, en un abandono total, toda criatura no es para ser adorada, ni mucho menos, sino para ser imitada en el abandono al Padre, en el abandono al Creador. Y entonces yo digo, sí, Dios en las criaturas, que en cada una se ha demorado para hacerla diferente, perfecta, y también lo ha hecho con nosotros, criaturas pues especiales. El hombre es su máxima creación, porque a nosotros nos cuesta tanto abandonarlo. Yo creo que porque a veces la libertad, el problema de la libertad, de que nosotros confundimos ese sentido, donde entendiéramos que libertad verdadera es el abandono en las manos de Dios Padre, que siempre quiere nuestro bien, tanto lo quiere que nos envió el propio Hijo para salvarnos y volvamos a estar felices en su presencia, pero lo podemos hacer desde el suelo, ¿no? Este cielo desde el suelo lo tenemos que ganar, decían los místicos, pero medievales. Y entonces, pues me inspiró mucho, me pareció muy hermoso y me parece que es una tarea que vale la pena esforzarnos en abandonarnos más en la voluntad del Padre. Ay, María, qué belleza escucharla, recordar esa palabra tan linda, ¿no? Ya nos decía Aura, gratitud, Alexandra pide el Espíritu Santo y María nos dice esta palabra del abandono, y esto de hágase, ¿no? Como María, hágase. Y podemos pedirle a María participar de su confianza, participar de su fiat. Madre Santísima, particípame tu confianza. Recordemos que todo es por participación y comunión. Podemos entrar en comunión con María. María, particípame de tu confianza que no confío. Y hay una oración que a mí me gusta mucho que es: no dejes que me aparte de ti, no dejes que me aparte de ti. Em, y que María entonces nos participe de su abandono, de su gratitud, de su hágase, de su comunión con el Espíritu Santo. Le doy gracias a todos los oyentes que se han unido hoy a este programa, a los que lo hacen posible allá en los estudios de Radio María, y al Padre Germán, a todas las personas que hacen posible
este programa, cada persona que contribuye con sus aportes. Bueno, queridos oyentes, nos encontramos en una próxima oportunidad. Quedamos, como siempre, con María.